Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Kaylee Suárez Pegachay, del Código de Estudiante 24256042. Y en este caso voy a hablar sobre la reforma agraria y el cambio significativo hacia la estructura agraria peruana. Bien, los puntos que voy a mencionar serán los siguientes, que es primero la presentación del tema, explicar en qué consiste la reforma agraria, luego la contextualización histórica, luego mi punto de vista hacia esta reforma aplicada en el Perú y mencionar mis argumentos acorde a mi opinión y por último mis conclusiones. Primero, ¿qué es la reforma agraria? Según la Infobae de 2025, informa que la reforma agraria es un proceso político para las medidas económicas y sociales que se redistribuirían a las propiedades para aliviar la desigualdad junto con la mejora de la productividad. En términos más simples, el Estado es el encargado de repartir ciertos territorios o terrenos, como se le pueden llamar, o hectáreas, a ciertas familias o ciertos grupos campesinos que puedan, digamos, surgir con bastante producción y que esa producción sea beneficiario para la economía del país y tengan un estilo de calidad estable. Así que eso se podría mencionar más, como un proceso político que beneficia a estos tres aspectos. Ahora, en su contextualización, ya desde anterioridad, el Perú ya se estaba aplicando esta reforma, pero que sin embargo, en el año 1968, Juan Velasco Alvarado había tomado el poder y efectuó un golpe de Estado contra el gobierno de Belaunde, provocando que en 1969 se publique la Ley de la Reforma Agraria número 17716 en el 24 de junio, fecha que se celebra el Día del Campesino. Digamos que esta reforma fue una de las más radicales que tomó Velasco debido a que se expropió más de 15.826 fondos y más de 9 millones de hectáreas que solo iban a ser, digamos, repartidas a 3.700, no, 370.000 familias campesinas. Y digamos que estos beneficiarios se iban a comprometer a pagar todo con todo y la producción con el terreno que se le entregaba al Estado por un plazo de 20 años. Pero que, como mencionó, estos terrenos no iban a ser a propiedad de ellos, sino que eran entregadas a corporativas formadas por campesinos y trabajadores de la latifundios. ¿Y qué es un latifundo? Digamos que es una persona o un grupo de personas que se apropian un cierto terreno, no más de 250 hectáreas. Y simplemente eso no se extiende más. Y que después del mandato de Juan Velasco, digamos que el Estado dejó muy de lado este proyecto debido a muchos factores que ya no estaban funcionando para ese tiempo. Pero bueno, en mi opinión misma, la reforma agraria benefició o perjudicó en el aspecto político, económico y social, ya que ese era el propósito de la reforma agraria. Y bueno, desde mi punto de vista, yo opino de que tuvo muchos efectos negativos en la economía, en la sociedad peruana, ya que generó ineficiencias en la producción, violencia y conflictos, y no se logró resolver los problemas estructurales del agro peruano. Como primer punto, quiero ver, es mencionar el desorden político, ya que, como dije, la reforma agraria, digamos, perjudicó a diferentes áreas sociales y económicos por la falta de coordinación del Estado y administradores llegando a no cumplir con el objetivo. ¿Y cómo podemos comparar eso? Con el hecho cronológico que pude rescatar, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, INEI, que había dado como indicio que del Perú se había colocado como dentro de los tres países con mayor tasa de nutrición en la región. ¿Por qué? Como mencioné anteriormente, el Estado era el encargado de repartir los terrenos a los campesinos para la producción. Pero, sin embargo, por la mala administración se entregó terrenos que solo iban a funcionar 53% en producción, no un totalitario, porque había diferentes tipos de tierra. Encima, para ciertas zonas donde se pedía una producción, no iba a ser tan beneficiosa que tal vez para otros terrenos, como por ejemplo que si se le entrega 1.000 hectáreas para dos tipos de campesinos, uno que está en la sierra y uno que está en la costa, pero el de la sierra se le da 500 cabezas de ganado para dar una producción de bruto anual de 2.400, esa misma cantidad de tierra podría ser mucho más beneficiosa para la costa, pero para haciendas azucareras representando así una pobreza extrema en la sierra, porque las condiciones climáticas, más encima el tipo
de hectáreas que se le están dando o tierra no iba a ser funcional tal vez para ganado, a diferencia que puedes darle esa misma cantidad, pero para los que están campesinos de la costa. Entonces, todos esos factores provocaron básicamente digamos, una menor tasa por falta de producción, que de hecho eso es otro punto, la ineficiencia en la producción. Es decir, la reforma agraria generó ineficiencia en la producción, ya que los campesinos y comunidades indígenas no tenían la experiencia ni los recursos necesarios para gestionar las tierras de manera eficiente. Como mencioné, por la falta de administración, no hubo capacitación, no hubo tecnología que apoyaran a los campesinos para dar mejor producción, ni siquiera se les dio una guía de cómo se funcionaban los tipos de tierra. Por lo tanto, no iba a funcionar. De hecho, que entre el año 1970 a 1980 la producción se había reducido a un 17% en el Perú, mientras que en el resto de países de la región había incrementado un 18%, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la reforma agraria no solo iba a ser funcional para Perú, sino para diferentes países latinoamericanos que iban a exportar sus productos a otros países extranjeros por el tema económico. Entonces, sí, por la falta de experiencia y recursos de los campesinos como comunidades indígenas para gestionar las tierras de manera eficiente, digamos que hubo una disminución en la producción agraria y la dependencia del país de importaciones de alimentos. Es decir, teníamos que depender de otros países para poder defendernos económicamente. Y el último punto que quiero destacar es la violencia y conflicto. Pues como dije, no solo afectó en el tema político por el tema del desorden y la falta de administración, provocando muchos problemas económicos a largo plazo, sino que también hubo violencia y conflictos. ¿Por qué? Como yo mencioné en la reforma agraria por Velasco, digamos de que él arrebató los terrenos de los campesinos y se adueñó para luego repartirlos a solo 370.000 familias campesinas, que solo representan un cuarto de digamos, de la población rural. Por lo tanto, no beneficiaba para todos. Y de hecho, como ejemplo, pasó con la masacre de San Juan de Ondores en 1971. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que un diciembre de ese año, el gobierno había mandado al gobierno militar a apropiarse de ciertos terrenos, pero que los campesinos no estaban de acuerdo y que de hecho protestaron por recuperar sus terrenos que fueron arrebatados por el Estado. Entonces, digamos que hubo un conflicto. No hubo muertes, pero sin embargo hubo muchos heridos durante todo ese conflicto de reclamos y marchas. Por lo que sí, por la resistencia de los terratenientes al perder sus tierras y la falta de una implementación pacífica en la reforma, digamos que hubo muchas pérdidas de vida o incluso heridos durante toda esta clase de protestas. Y digamos que esa valoración de darle una buena calidad al campesino no se le dio, no se dio esa oportunidad. Y bueno, en conclusión, quiero concluir que la reforma agraria tuvo efectos negativos, sí, en la economía y en la sociedad peruana, debido, como mencioné, primero por la ineficiencia de la producción, por lo tanto no hubo una buena economía durante ese tiempo, la violencia y conflictos, porque el arrebatar propiedad que no te pertenece y adueñarse ahora para luego repartirlos otra vez, pero solo a una cuarta parte de la población, que ni siquiera sabían cómo manejarlas y administrarlas, por la falta de coordinación del Estado, por supuesto que iba a traer consecuencias. Así que sí, por la falta de apoyo técnico y financiero, como la falta del compromiso del Estado, provocaron a no poder cumplirse adecuadamente con los objetivos de la reforma agraria, pero que sin embargo quiero destacar no solo los puntos negativos, también tuvo sus mejoras, como ciertos economistas que mencionaron de que el Perú, gracias a esta reforma agraria, se le dio una oportunidad en mejorar al menos un 2,5%. No era el gran cambio, pero sí se le dio una buena mejora. Al igual que también una buena participación por parte de los campesinos, pues ahí se empezaron a crear los sindicarios que eran personas encargadas de reclamar y protestar y proteger los derechos de los campesinos para su mejoría de calidad de vida, que siempre se les tenía que básicamente prometer. Y bueno, gracias por escucharme en mi exposición y recuerden, es importante aprender de los errores del pasado para implementar políticas agrarias más efectivas en el futuro. Muchas gracias.